Matías, ¿querés vos dirigirnos en oración para comenzar? Vale, vamos a orar para comenzar el tema de hoy. Oremos. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder aprender un poquito más lo que está en tu palabra y Señor, danos la fortaleza para también poder ponerlo en práctica. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo alrededor nuestro. Gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. El tema que hoy tenemos, sin duda que es un tema de que tiene mucha trascendencia en la vida humana. Hay millones de personas que no entienden ni saben para qué están ni hacia dónde van. Es la pregunta que muchos se hacen, y por eso es que durante el tercer sello que estamos estudiando surgieron todas estas doctrinas totalmente apartadas del pueblo de Dios, cuando la iglesia cristiana se une con el paganismo y apostata de la fe. Ya estudiamos acerca del sábado, estudiamos acerca de las imágenes, etcétera. Vimos y ahora estamos viendo hoy, o repasando, mejor dicho, el tema de la muerte que estuvimos viendo el sábado. Y quiera Dios acompañarnos, ya hemos pedido al Señor que nos acompañe, de manera que vamos a avanzar en la temática. No sé que alguno de ustedes quiera preguntar alguna cosa antes de empezar. Si desean preguntar, pregunten antes de comenzar, o si no se escucha bien alguna cosa, porque hubo algún cambio de personal, estamos felices de todas formas, pero estamos allí cambiando algunas cosas. Bien, vamos a empezar, Matías, a hacer entonces con la pregunta número 1 del día de hoy, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte? El título general, ¿no? Y la pregunta 1, ¿qué dice? Muy bien, vamos a empezar a estudiar acerca de qué creen ustedes, ¿no? Y posteriormente vamos a ver lo que dice la Biblia, qué es lo que se importa. La pregunta 1 dice: ¿quién es el único que posee inmortalidad? Bueno, acá es una pregunta obvia, sin embargo no es tan obvia para muchos, ¿no? Y para Lucifer, que habitó la eternidad, no entendió ni comprendía realmente a fondo lo que significaba su existencia al lado de la existencia del Padre. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de esto, él dice lo siguiente. Vamos a leer el texto, Alicia, a fin de poder ya entrar en el tema, ¿no? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, allí se está hablando de algo muy, muy grande, ¿no? O sea, la Biblia recalca, no solamente en este pasaje, solamente que es el pasaje que muchas veces usamos para poder entender mejor, ¿verdad? Es el único que posee inmortalidad, es el que existe de por sí mismo. Para nuestra mente esto es incomprensible. De manera que ni siquiera deberíamos ponernos a razonar en cuanto a la existencia de Dios. En realidad es lo que le pasó a Lucifer, ya vamos a ver dentro de instantes, pero el eterno, o sea, la divinidad es eterna, existe por sí mismo, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso lo recalcan muchos pasajes, y acá el apóstol Pablo recalca eso en forma específica, ¿verdad? El único que posee inmortalidad, y a él sea la gloria, ¿verdad? Y el imperio y todas las cosas para siempre. Es lo que está diciendo el texto bíblico. Ahora bien, sin embargo, hubo uno que quiso ser igual a Dios, como ustedes saben. Allí la B de la número 1, vamos a entrar para comprender mejor simplemente, y dice lo siguiente. La siguiente pregunta dice: Satanás quiso ser igual a Dios, pero ¿posee inmortalidad? Esto es para que razonemos, ¿no es cierto?, bien de cerca. Satanás quiso ser igual a Dios, pero realmente posee inmortalidad. En realidad él ofreció muchas cosas, ¿verdad? Que era necesario que él pudiese ser igual a Dios. Él quería participar de los concilios celestiales que solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaban. Y ahora ustedes saben que la mayor petición, lo que él más quería o ambicionaba, era ser igual a Dios.
Pero está claro lo que dice la palabra de Dios. Cuando Satanás cayó, Dios le recalcó algo. Y vamos a leer el texto para después luego meditar y repetir entre la verdad, la A y la B de la 1, ¿no? Que es importante. Leamos. Tú, de protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, aquí está claro, Dios le habla de las consecuencias de lo que era cuando él se separase de Dios, se separase del trono de Dios, se separase de la voluntad divina. Dios le dice claramente que, inclusive el texto 19 me gusta la forma, dice, perdón, el 15 primero, perfecto eras en todos tus caminos del día en que fuiste creado, hasta que salió en ti maldad. Ya estudiamos acerca de la maldad de Satanás, el transgresor de la ley de Dios, ¿verdad? El engañador que por supuesto engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios en el transcurso de ese tiempo que nosotros no conocemos. Pero el texto 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Si conociéramos una cantidad de otros temas, este texto 19 dice mucho, pero solamente vamos a recalcar ahora que Satanás, ¿verdad?, que era un ángel glorioso, dejaría de ser. O sea, dejará de ser para siempre, porque él no tiene vida en sí mismo. Dios lo mantiene con vida hasta que se demuestre lo que es el pecado, y cuando realmente se demuestre lo que es la transgresión y lo que es el pecado, entonces la muerte eterna llegará para aquel que quería ser igual a Dios, aquel que engañó, aquel que tergiversó los mandamientos de Dios, aquel que no hizo la voluntad de Dios. Por eso dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron. Está hablando básicamente de los mundos creados por Dios. Vieron ese ángel glorioso, esplendoroso, que ocupaba un lugar en torno al trono de Dios. Sin embargo, Dios le aclara que él iba a dejar de ser para siempre. El texto aclara muy bien, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo. Es el momento de... Me parece interesante, Rubén, entender algo, ¿no? Dios es el único que es eterno, que leímos en el versículo anterior. Y ahora lo tenemos a Satanás, alguien que quiere ser como Dios, ¿no? Alguien que comienza en él el pecado, donde quiere demostrar de que hay un Dios injusto, como ya lo estudiamos. Y en estos versículos nos queda bien en claro que Satanás tiene un comienzo, o sea, Dios creó, que Satanás también va a tener un fin. Esto me da esperanza, entendiendo que así como el ángel Satanás tuvo un comienzo y tiene un fin, el pecado tiene un comienzo y va a tener un fin, nomás. Entonces, algún día voy a dejar de sufrir, ¿no? Algún día todo este mundo va a ser restaurado, como ya vamos a estudiar más adelante. Pero esto es algo interesante. Satanás tuvo un comienzo porque Dios lo creó, pero también acá deja en claro de que algún día va a dejar de ser, ¿sí? Que va a ser destruido. Va a terminar para siempre el pecado, y por supuesto que esta es nuestra mayor esperanza, y la esperanza de todo el universo, porque el universo está sufriendo. El apóstol Pablo dice que sufre con dolores de parto, toda la creación de Dios, al ver los resultados del pecado. Por eso debemos entender que pronto, muy pronto, de acuerdo a las señales que estamos viendo en la humanidad, el fin vendrá y el pecado se va a terminar para siempre. Y nosotros debemos meditar realmente en una forma grande en cuanto a esto, ¿verdad? De que para siempre el autor del pecado va a dejar de ser, y por supuesto no va a existir nunca más el pecado, porque la tribulación no se va a levantar dos veces, como dice la palabra de Dios. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto específicamente? Que es importante, porque en torno a esto gira todo el enorme conflicto entre el bien y el mal. Satanás quería ser igual a Dios. Él pretendía, dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Nosotros tenemos que entender eso, el profeta describe de esta manera, ¿verdad? Porque ve fuego, y como fuego que sale del trono de Dios, porque es el ser eterno que existe por sí mismo, aunque no es el fuego que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sin embargo,
Lucifer estaba allí y estando en la gloria de la presencia de Dios en forma directa, ¿no? Llega a esa condición tan dramática, ¿verdad?, que nosotros estamos analizando. Por eso es que el mayor engaño, y tenemos que prestar atención a esto, uno de los engaños mayores que Satanás trata de mantener en alto a través de cuando el pecado entró en este mundo, es acerca de la inmortalidad, de que Él es también como Dios. Y vamos a leer tal vez para unirnos, ¿cierto? Porque en realidad esta lección está muy entrelazada, los textos uno con el otro. Ahí, Matías, si tú quieres leer la pregunta número 2, que dice así. La siguiente pregunta dice, ¿cómo creó Dios al hombre? Bueno, esto para que entendamos bien, porque aquí entramos ahora en este mundo, ¿verdad? Este mundo que fue creado también perfecto, como Lucifer fue creado perfecto. Nada faltaba para que el hombre pudiese vivir para siempre. Pero recordemos que la vida solamente la posee Dios, la vida eterna. Pero miren, aquí este texto es muy importante, Génesis 2:7. Si lo puedes leer, Alicia, vamos a meditar en él. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, aquí habla específicamente de algo. Notemos, entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? De el polvo de la tierra. Está clarito, ¿verdad? O sea que de Dios, y somos polvo de la tierra, allí está Mari, que es bioquímica, puede decirnos, en un análisis químico, realmente, ¿qué salen? ¿Salen los minerales de la tierra de nuestro cuerpo o no? Sí salen, y son justamente los mismos que están en la tierra. Exacto. O sea que la ciencia misma lo demuestra, ¿no es cierto? Que somos polvo. Somos polvo así como Dios nos creó en el principio. Fuimos creados del polvo de la tierra. Adán estaba allí, ¿verdad? Perfectamente hecho, totalmente hecho. Por eso Dios lo crea. Él podría haber creado en un instante y decirle a Adán que exista en un instante y hubiera existido. Pero Dios, como ya conocía la controversia, el Señor lo hace, no sabemos cómo, pero fue hecho con las manos del Todopoderoso, ¿verdad? Nuestro Padre. Y aclara muy bien cómo fuimos creados. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y ahí es donde muchos no entienden, ¿verdad? Como que, bueno, dice después todo, ahí había realmente conocimiento. No, Dios es vida. Una planta tiene vida también, ¿verdad? Tiene la fuerza vital y vive, porque el hombre ni siquiera pudo hacer una semilla hasta el día de hoy, pero no por eso razona ni nada. Era la fuerza de vida que proviene de Dios. Y fue el hombre un ser viviente, dice esta versión. Hay otras que dicen el alma viviente, que es lo mismo, ¿verdad? Y quizás vamos a agregar algo allí, o no sé, que tal vez podemos preguntar alguna cosa aquí, antes de pasar a la tercera. Si hay alguien que quiere preguntar algo, vamos a apreciar muchísimo, ¿no? Así podemos entender todos un poquito más. Quizás recalcar que acá encontramos dos elementos básicos que hacen al hombre un ser viviente, ¿no? ¿Que cuáles son? Por un lado es el polvo de la tierra y por el otro lado tenemos el aliento de vida, ¿sí? Estas dos cosas en conjunto, estos dos elementos forman al viviente. Y nosotros venimos muchas veces con un pensamiento de separar las cosas, ¿no? De lo material por un lado, lo racional y lo irracional, lo físico, lo real y no lo real. Pero acá vemos que estas dos forman un ser completo. Estos dos elementos hacen al ser completo. Eso tiene que quedar en claro. Claro, no hay, y eso es muy importante. Mari quiere decir algo. Sí, Mari. Sí, es lo que normalmente, ese aliento de vida es lo que la mayoría creíamos que era el alma, lo que equivocadamente le decíamos el alma. A ver, no alcancé a escuchar bien. Sí, el aliento de vida, la gente, o sea, es lo que se conoce como el alma. Ah, claro, sí, es lo que realmente la gente piensa, ¿verdad? O piensa que, bueno, el hombre, los otros días estaba escuchando a un estadista,
internacional, y él mencionó lo siguiente, dice, bueno, en realidad no sabemos cuándo viene realmente con este famoso, a ver, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Esta ley tan triste que ha surgido en la humanidad, que tiene que ver con el matrimonio igualitario, con un montón de cosas, y estaban hablando allí de cosas que eran, tenían que ver con Dios, y dice, bueno, pero se nos enseña que al tercer mes, recién más o menos, proviene eso del embarazo involuntario, ¿no? Mejor dicho, el parar el embarazo voluntariamente. Recién al tercer mes, dice, viene el alma y llega a ser un ser viviente. Pero eso es un invento terrible, un invento atroz, ¿no es cierto? Humano completamente. Porque Adán, ¿cuándo fue? ¿Existía Adán antes que Dios lo creara del polvo? No, el texto es clarito. Ahí dice que llegó a la existencia del hombre ¿cuándo? Cuando Dios le da el poder de vida. Y entonces el hombre llega a la existencia. No antes. O sea, no existe un Adán antes de conectarse con la tierra. No existe. Es algo completamente fuera del lugar. Por eso otras versiones dicen alma viviente, porque la traducción más antigua, no sé, porque hay otra. Esta es 1960, así que... 1960 es así, ¿no? Bueno, o sea que realmente el hombre existe o llega a la existencia cuando los dos elementos se unen, ¿verdad? De los dos elementos forman, así como... sí, en el pensamiento bíblico, en lo que estamos estudiando, no existe una disociación entre la vida y el alma, ¿sí? Entre la parte corpórea, diríamos, y la parte espiritual. Por los términos que se utiliza, siempre hace referencia a que o juntos o nada. No hay términos medios o tres cuartos. Es o todo completo o no hay nada. Exacto. Es claro, ¿verdad? A veces ponemos un fuego una ilustración que es imperfecta, pero nos acordamos de los focos antiguos, ¿verdad? O sea, de las lamparillas, aquellas antiguas, ahora ya son de LED, son diferentes un poco, aunque igual se puede apreciar, ¿no? En realidad la luz está formada por dos cosas. La lamparilla eléctrica, que está perfectamente hecha, tiene un filamento, tiene el vacío para que el tungsteno, hablo de las lamparillas anteriores, ¿no es cierto?, no se vaya a fundir cuando se levante la temperatura enorme que levanta eso para alumbrar, y entonces está perfecta, pero mientras no hay corriente, ¿existe la luz? No existe. Cuando cortamos la corriente, ¿qué pasa? Entonces se terminó. Cuando le damos corriente, existe la luz. Eduardo quiere decir algo. Eduardo, sí, Eduardo, si querés comentar, te escuchamos. Que prenda el micrófono. El micrófono tenés apagado, Eduardo. Bueno. Sí. Ahí apagó la cámara ahora. Sí, Eduardo se le apagó la cámara y el micrófono, no sé qué pasó. Tal vez se le desconectó algo. Bueno, mientras esperamos la conexión de Eduardo, ahí está. Eduardo, ahí te vemos ahora. Esperamos tu... Activa el micrófono, Eduardo, y podés hablar. Sí, el micrófono para que te escuchemos. Ahora sí. Ahí está. ¿Ahora sí? Yo antes de... perdón, pastor, antes de conocer el mensaje yo fui Rosacruz. Fue iniciado, ¿no?, en el rosacrucismo de Descartes, y ello justamente es el famoso dualismo de Descartes, por un lado el cuerpo y por otro lado el espíritu, que fue eso que invadió mucho a la teología cristiana, los movimientos, no me acuerdo bien en qué año fue, sé que fue hace muchos cientos de años por supuesto, pero que de ahí nació que en la Iglesia Católica dice por un lado el alma y por otro lado el espíritu. Es decir, que hay separación de dos cosas. No como decía Matías, que es todo un conjunto entero. No, mucha gente le cuesta entender eso. Ay, quedó el cuerpo acá y se fue el otro para arriba, y unos sufren y otros no. Claro. Eso nomás. Y sí, Eduardo. Los otros días estaban hablando de Maradona.
Y es notable que uno de los periodistas, dice, bueno, no sé de qué lugar del universo, pero de algún lugar Maradona nos está viendo. Es increíble, o sea, eso reina en el cristianismo en forma total, absolutamente total. Nosotros debemos poner mucho hincapié en esto porque es un engaño fatal, y Satanás ha hecho todo para que realmente las cosas surjan o mejor dicho, el hombre crea estas cosas. Y eso ocurrió cuando vino la apostasía del caballo negro. ¿Se acuerdan que estudiamos el tercer sello? Por eso es que lo pusimos acá, porque engaños enormes cuando se mezcla el cristianismo con realmente el paganismo, y en realidad llega a ser el cristianismo. Yo voy a decirlo, espero que no ofender a nadie, entendamos para entender simplemente. El cristianismo de hoy, el vulgar, ¿verdad? En realidad, y de diferentes formas, iglesias enormes mundialmente, otras pequeñas, prácticamente todas creen en la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque en realidad es el engaño de Satanás. Y Satanás, por supuesto, hace milagros, hace un montón de cosas, como veremos enseguida, para engañar al ser humano, porque el pecado entró así ya. ¿Cómo engañó a Eva? Haciendo milagros. O sea que Satanás puede hacer hechos sobrenaturales. Ahora está controlado por Dios. Gracias a Dios. Hoy estaba leyendo, tal vez esto nos ayude, yo quedé pensando, estaba leyendo lo que están descubriendo en el planeta Marte. Las sondas están allí, hay varias, hay China y hay de Estados Unidos y demás, y están allí marchando y están descubriendo cosas asombrosas. También la Luna pasa lo mismo, la cara oculta de la Luna, y están viendo algunas cosas que hacen pensar, porque ellos dicen, sin duda que podría ser aquí un rastro de que vino de alguna parte del universo, llegaron los extraterrestres, diríamos nosotros hoy, ¿verdad? Y dejaron los rastros allí, tal vez algo como una casa o tal vez algo parecido a ello. O sea, y yo pensé en el momento, si Dios permitiese, y cuidado mis hermanos en Cristo, porque esto va a llegar, eso es así, porque aún la inspiración lo menciona. Si Dios permitiese en este momento que se encontrase un ser que anda repentinamente, ¿verdad?, allí, o algo extracorpóreo que se parece y anda por todos lados de Marte, el mundo entero es engañado instantáneamente. Pero Dios no permite eso. ¿Por qué? Porque mientras dure el tiempo que Dios trazó, ¿verdad?, no le permite a Satanás los engaños mayores. Ahora, claro, actualmente nosotros podemos creer una cosa o la otra. Y ese es el peligro, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Si no creemos en ella, estamos liquidados, ¿no es cierto? Vamos a la pregunta 3, y allí es interesante, ¿no? Bien, la tercera pregunta dice, ¿cuál era la condición que Dios dio a nuestros primeros padres para mantener la inmortalidad? Bueno, nuestros primeros padres fueron creados para vivir por cuánto tiempo? Para siempre. Dios nunca, o sea, Dios no creó la muerte, Él no es el autor de la muerte. Pero desgraciadamente había una condición, como también la tenía Lucifer, y todos los seres creados tienen una condición para realmente vivir, o sea, ser seres vivos para siempre, ya que Dios no creó seres sufrientes o demás. Dios se deleita en ver a sus criaturas en perfecto estado, llenos de gozo, llenos de vida, llenos para realmente reinar, ¿verdad?, de acuerdo con lo que Dios nos asignó. El hombre cuán feliz pues sería hoy, ¿verdad?, en la eternidad, si hubiera hecho caso a Dios. Pero miren ahí lo que dice el texto en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, Dios instruyó, mas hubo un tiempo en el cual los santos ángeles se ocuparon exclusivamente de advertir a nuestros padres que existía un ser que había pecado contra Dios.
y que el peligro estaba en torno a un solo lugar donde el libre albedrío de Adán y Eva podían ser probados, en la obediencia o desobediencia a Dios, ¿verdad? Y era en torno al árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora les pregunto, ¿será que el árbol ese tenía alguna cosa venenosa? Tenemos que dejar clarito esto, ¿verdad? El fruto prohibido, ¿habrá sido amargo? ¿Habrá sido feo? ¿Qué les parece? No, debe haber sido delicioso porque Eva lo codició, lo miró y dijo, es bueno. Que era codiciable, dijo. Claro, de codiciar. Codiciable los ojos. Más veía que la serpiente, ¿verdad? Que era un animal irracional, estaba allí y estaba comiendo y en lugar de morir, ¿qué pasaba? Estaba hablando. Y entonces ahí viene el momento del engaño. Por eso nunca nosotros tenemos, como Eduardo decía recién, que era Rosa Cruz antes, ¿verdad? Y creía mucho en estas cosas que son básicas allí, ¿verdad? Y si nosotros desconfiamos de Dios, Satanás nos va a engañar enseguida. Exactamente. Eva se detuvo en el lugar prohibido. Si Eva hubiera llegado allí y hubiera visto eso, pero cuando vio eso, se hubiera dado vuelta y hubiese marchado hacia atrás, no pasaba nada, ¿verdad? Pero dudó de Dios. Y en la duda de Dios, de la palabra de Dios, ahí viene el engaño. Es cuando Satanás puede engañarnos. Si no, jamás podrá engañarnos. O sea, Satanás es un ser vencido por muchos motivos, ¿no es cierto? Y de la cruz del Calvario, acá fue derrotado definitivamente. Sin embargo, el libre albedrío nosotros tenemos hoy para confiar en la palabra de Dios o desconfiar de la palabra de Dios. Millones creen, ¿verdad?, en todo lo que no tiene que ver con la verdad en torno a este tema. Ustedes saben que es el tema que envuelve a la tierra, porque tanto paganos como cristianos creen lo mismo. Están exactamente igual unidos en esto. Por lo tanto, dentro de poco, cuando vengan los momentos difíciles en esta tierra, este será el engaño mayor de todos. Eso debemos recordarlo. Y ese ser que es poderoso se transfigurará en el ángel de luz y aparentará ser Jesús. En los últimos, estoy hablando de los últimos engaños satánicos. Y por supuesto, si le fuere posible, engañaría a los escogidos. O sea, nosotros tenemos que creer solamente en el Escrito está. El Escrito de la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa queremos agregar allí? A ver, ¿qué más? Sí, Mari. Pon el micrófono, Mari. Mari, el micrófono. Mari, el micrófono, Mari. El micrófono, exactamente. No olvidemos eso. Está apagado el micrófono. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Una cosa que me llamó la atención, que Satanás captó la atención de Eva. La hizo mirar, la hizo codiciar el fruto y después entra a polemizar con ella, porque en realidad empieza a conversar. Y a veces ahí es donde está el engaño, ¿no? Nos capta la atención y empezamos a investigar y empezamos a polemizar y nos desviamos de lo que realmente conocemos, podemos caer en el engaño. Y claro, y seguramente es sutil, porque evidentemente si es un engaño, cuando vemos un billete falso, el billete falso a veces tiene una sola cosa falsa. Tiene el mismo color, el mismo dibujo, el número, tiene todo, una sola cosa lo hace falso. A lo mejor un sello o un número o la textura del papel, una sola cosa lo hace falso. Entonces, esa mezcla de cosas tenemos que tener muy en claro lo que creemos y lo que sabemos, porque si no, el engaño va a ser sutil, como lo fue. Justo de esto que estamos hablando, ¿no? Y recalcando lo que dice Mari, nunca se nos va a presentar. Acordémonos que estamos dentro del periodo, ¿no?, del cuarto caballo, donde iba a haber esto de la mezcla de las doctrinas raras, falsas, ¿no? Y por eso estamos estudiando una de las tantas que surgieron en este momento. Y nunca se va a presentar una doctrina errónea, 100% errónea, y nunca una tentación o algo se va a presentar como algo malo.
humanamente lo vamos a ver hermoso, codiciable y hasta apetecible, pero depende de mi relación con Dios, como hablábamos hoy, ¿no? De cuánto yo estoy fundamentado en el escrito está para poder resistir, ¿no? Y hay una frase muy conocida, ¿no? Que dice que el que juega con fuego, tarde o temprano se quema, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Poder, con nuestro conocimiento, poder descubrir dónde está el engaño y alejarnos, no quedarnos. Claro. Inclusive estaba pensando cómo Satanás engañó a Eva. Le mencionó, ¿verdad?, muchas cosas. No fue un instante, no pensemos eso. Eva tuvo tiempo de sobra, ella podía haberse apartado. Pero al dialogar y cada vez era más real lo que decía, todo lo que decía Satanás era cierto, era verdad, y cuando comió del fruto le pareció entrar en una existencia superior, maravillosa. Eduardo, estás levantando la mano, ¿querés comentar? Prende el micrófono, Eduardo, si no, no te vamos a escuchar. El micrófono... Ahí está. Ahí está. No, que Dios le había dicho tanto a Eva como a Adán que no se separaran, especialmente Eva, que no se separara del hombre, que anduvieran juntos. Correcto. Yo que soy conductor, sé a quién venderle más, si al hombre o a la mujer. Porque la mujer uno puede envolverla más rápidamente. Es decir, es una conexión innata de ella. Y eso le pasó a Eva cuando empezó a dialogar. Hay que cortar, cuando viene la tentación, hay que cortar, como dice Elena de Guay, así dice Jehová, y se terminó. No, pero esto, lo otro, y el otro le empezó a hacer el verso. Mirá, pero mirá cómo yo como y qué rica que es. Y dice, ay, mirá qué rico le voy a dar a mi marido. Y el otro abombado estaba durmiendo y no se dio cuenta que se había levantado la señora de al lado y se había ido donde estaba el árbol, justo donde le habían prohibido. Ese es un problema de relación que tenemos actualmente también como miembros de iglesia y como miembros de la familia adventista. Bueno, así es, Eduardo. A ver, ¿cómo hacemos entender esto? Hay varias damas. Estamos realmente sin ofender, ¿no? Felices, por supuesto. Sin ofender. Es que el mundo es que el mundo es el mundo y el mundo ha confundido todas las cosas. Dios creó a la mujer con una finalidad y la creó perfecta. El apóstol Pablo dice clarito, no es que uno era inferior al otro, de ninguna manera. Eran dos seres perfectos, pero fue creada del costado del hombre, ¿verdad? Entonces, San Pablo pone un ejemplo por allí. Dice, sí, la diferencia de los roles a realizar no hace a nadie inferior a nadie. Exactamente, tiene un rol distinto, eso es todo. Y en el rol que tenía la mujer, ¿verdad? Por eso Satanás esperó específicamente, y eso menciona la inspiración, ¿verdad? Que no estudiamos todavía, por eso no pongo demasiado hincapié, menciona claramente que Satanás sabía que a Adán iba a ser muy difícil engañarlo. ¿Por qué? Porque la mujer de por sí tiene más sentimientos, es más sentimental y se apega mucho. Y él empezó a decir que cuán hermosa eres, es con una cantidad de cosas, y ella comenzó a entender, y bueno, después de todo está diciendo verdades, ¿no? Y ella dijo, ay, mi marido nunca me dijo esto. Bueno, sí. Mari, ¿quiere? A ver, me escuchan ahora, ¿no? Sí. Lo podemos ver desde otro punto de vista. Tuvo que empezar con Eva porque a la mujer se hace siempre más difícil de convencerla, hay que usar más argumentos. Si empezaba con Adán, posiblemente Adán, el hombre es más directo, ¿es sí o es no? Quizás Adán hubiera dicho no, entonces ahí se terminaba la historia, pero con la mujer, como la mujer siempre es más polémica y siempre hay pregunta y busca, averigua y los detalles, dice, si yo convenzo primero a Eva, a Adán es mucho más fácil, porque a Adán solamente Eva fue y le dijo, ¿querés comer? Y le dijo que sí. Entonces era más difícil primero a la mujer, sí. Por eso empezó por ella. Sí. Es así, es que así dice la inspiración clarito, que es así. O sea, así fue. Y así es hoy también. El mundo está terminando igual que como empezó el pecado. Podríamos hablar muchísimo acerca de esto.
Pero estamos discutiendo a veces cosas que no tienen ni pie ni cabeza en esta sociedad. Que allá que tiene que haber tanta proporción de la mujer, cualquier cosa. Es cierto que vinieron todo tipo de desgracias, Dios nunca quiso eso. De paso, Adán decía amar mucho a Eva, pero no la amaba porque a los pocos La dejó sola. instantes le echó la culpa a Eva. La mujer que me diste, dijo, Sí. ¿no? Esa me engañó. ¿Qué le iba a engañar? O sea, esa me dio, mejor dicho. O sea, Adán sabía, dice que una tristeza lo embargó totalmente, él pecó voluntariamente. Y hasta el día de hoy, vamos a ser justos al hablar, ¿cuál es la tentación mayor del hombre? ¿Cuál es la tentación mayor del hombre? Y se discuten cosas terribles hoy. Y se dice que total la mujer puede vestirse como quiera, como sea. No, cuidado. Porque el hombre, es cierto, como María decía, es directo. No, sí, punto. Es así. Pero cae fácilmente, ¿por qué? Por los ojos. Van a la iglesia que parecen vestidas para un balneario. Sí, exacto. Así pasa, así está pasando en la humanidad hoy. Por eso es que el diablo sabe muy bien cómo debilitar a la raza humana lo más que puede en la obediencia. Entonces, está haciendo así empezó el pecado, ¿verdad? Y así va a terminar. Hermanos, por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esto. ¿Cómo Satanás se está metiendo? Yo no voy a hablar demasiado en esto, porque no debemos, ¿verdad? Pero ya no nos da el tiempo tampoco. Pero es un tema muy grande y bíblicamente extremadamente importante, que nosotros deberíamos estudiar mucho más de lo que lo estudiamos. Bueno, pasemos a la B de esta pregunta, porque tiene una B allí, y dice Matías. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Bueno, ¿qué le dijo Satanás a Eva, Alicia? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, aquí encontramos algo. ¿Satanás le mintió totalmente a Eva? Si leemos el texto, lo que leíamos recién, ¿no es cierto? Le dice que la serpiente habló a la mujer y le dijo que... También si leemos Génesis, allí ustedes notamos que le hizo una pregunta, ¿con que Dios te dijo que no comerás? No, vas a ser igual a Dios sabiendo el bien y el mal. Yo les pregunto, ¿es verdad que conocemos ahora el bien y el mal? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero Dios nunca quería que conozcamos el pecado y suframos con el pecado. Pero aquí, ¿no es cierto?, la serpiente en forma astuta le mete una mentira junto con verdades. Así hace el diablo hoy. 99 mentiras, verdades y una mentira. 99 verdades y una mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso es un engaño. Dios no quiere que seas igual a Él, eso es lo que pasa. El mismo sofisma que Él tuvo, ¿verdad? Eso no quiere. Dios es egoísta. Dios no quiere, te está privando. Por eso te ha mantenido de esa forma. Y ahí vino el engaño rotundo porque ella se puso a discutir con aquel que no se puede discutir. Por eso, mis hermanos en la fe, nunca discutamos con la palabra de Dios. Es mejor no entender algo y pasar unos días hasta que lo entendamos, ¿verdad? Pero no nos pongamos a discutir con la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, es así, se terminó. Es palabra de Dios. Jesús nos enseñó eso, ¿verdad? Escrito está también, ¡paf! Él le dijo a Satanás en la segunda tentación. Matías. Sí, me parece interesante que nosotros hoy lo vemos como que, es verdad, no murieron en el momento. En el momento. ¿No? Pero sí terminaron muriendo. Y cuando nosotros hacemos estas cosas que van en contra actuamos de una manera errónea, yendo en contra de lo que Dios nos ordenó hacer, quizás no tengamos un efecto inmediato en nuestras acciones, pero tarde o temprano nos va a pasar factura, ¿no? O sea, vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados, de nuestros errores. Y siempre, así como Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, nosotros siempre le echamos la culpa a Dios, ¿no? Dios, ¿por qué me pasa esto? Cuando en realidad es una consecuencia, no lo que Dios quiere, pero es una consecuencia por mis malos actos. Por eso es importante también tener en cuenta de que, fíjense, Dios le dijo van a morir. Y la serpiente, Satanás le dice no van a morir.
Entonces le dijo una mentira, pero se le disfrazó de una manera que esta mentira sonaba lindo. Entonces muchas veces nosotros aceptamos creencias porque suenan lindo y no porque son lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros los invitamos a profundizar para entender y poder conocer y aceptar lo que dice la palabra de Dios y no lo que suena lindo. Bueno, este es un tema larguísimo, ¿no es cierto? En realidad ellos pudieron ver enseguida. Adán se dio cuenta instantáneamente cuando comió del fruto prohibido que la muerte había llegado a ellos. La muerte llegó inmediata la víctima. A través de una víctima sustituta, ¿no? Claro. Porque la muerte apareció instantáneamente. Porque ellos se vistieron con hojas y Dios les dijo, no, él les dio, la Biblia dice, ¿no? Después pueden estudiarlo más, los vistió con un cordero, pero para usar la piel del cordero primero tuvo que matarlo. Entonces ahí Adán se dio cuenta de que la muerte era inmediata, pero ellos murieron mucho más adelante, pero él sintió el peso de la consecuencia de sus decisiones equivocadas. Claro. Bueno, es linda esta parte. La pregunta 4, porque vamos a ir ya relacionando una cosa con la otra, ahí dice lo siguiente. ¿Hay conciencia durante la muerte? Bueno, ese es otro punto, ¿no? Hay conciencia, me decía alguien por ahí, sí, pero algo debe haber. Si un ser fue bueno y fue todo, si se va, tiene algún lugarcito al lado de Dios por allí. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer allí en Eclesiastés 9:4 al 6, ¿no? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, este texto es demasiado claro, ¿no? En realidad, la comparación entre un perro y un león no es comparable casi, ¿no? Pero acá dice Eclesiastés, que está muy claro, ¿no? Dice, es mejor un perro vivo, aunque es inferior en poder y todo, que un león que está muerto. Simplemente eso, ¿no? De manera que es fácil de entender lo que está diciendo allí. Podríamos comentar mucho acerca de esto, pero como el tiempo se fue, o se está yendo, ¿no es cierto? Tenemos que avanzar un poquito y todo tiene relación. ¿Alguna pregunta? Si no, avanzamos a la siguiente pregunta. Quizás recalcar, Rubén, que hablando de esto de la vida y la muerte, fíjate que dice que los que mueren no saben nada. No solamente no saben nada, sino que hay ningún tipo de memoria y tampoco ningún tipo de sentimiento. O sea que esta disociación, como hablábamos, que había entrado con el helenismo, ¿no? Que es un pensamiento griego que no viene de la Biblia, de que el cuerpo por un lado y la mente, el alma por el otro, en la Biblia no existe, ¿no? Cuando alguien deja de respirar, o sea, muere, dice, nada sabe, dice también, su memoria es puesta en el olvido, o sea, no hay memoria, también su amor y su odio y su envidia no existen más. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alguien muere, una vez que descansa, ¿no? que muere, no hay sentimientos que queden por algún lugar, no hay memoria que quede por algún lugar flotando, ¿no? Sino que no hay nada. Puede ser 4000 años que murió alguien, ¿verdad? O un segundo para el muerto es igual. O sea, es la no existencia. Y entonces viene después la tremenda pregunta, ¿no es cierto? El día de la resurrección. Esa es otra historia. Pero Satanás se propuso engañar a los seres humanos y engaña a través de este poderoso engaño que tenemos. En la pregunta 5 encontramos lo siguiente. ¿Qué hace Satanás para mantener su antiguo engaño? Y ahí tenemos, ¿no es cierto? Vamos a leer en Isaías 8, uno de los textos, 19 y 20 dice así. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno,
Texto 20 es hermoso, ¿no? A la ley y al testimonio, o sea, a lo que está escrito, a la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y allí habla de los adivinos y de los magos y de todo lo demás, ¿no? Eso existe en este mundo, por supuesto. Nadie niega la existencia de eso. Más, aparecen ya cosas sobrenaturales, se habla de los llamados famosos platos voladores, o como queramos llamar, objetos no identificados, ¿verdad? Que son engaños casi mundiales, y la ciencia está esforzándose en estos días como nunca antes. Están gastando los capitales más grandes de la Tierra para encontrar vida en algún planeta cerca del nuestro. Y creen que puede haber vida, creen, se esfuerzan por creer y creen que puede haber vida. Allí vendrá el último gran engaño, para que el poder más grande de la Tierra, que ya sabemos religioso, se una con el mundo entero y arrase con los que seamos fieles a la palabra de Dios. Sí, Mari. Sí, también hay personas que dicen que han muerto y han circulado por un túnel y han visto una luz y han visto familiares que también hayan fallecido. Entonces queda eso dando vuelta y uno a veces dice cómo y cómo fue. Y después volvió a vivir, resucitó o estuvo 10 minutos muerto y dice que se vio desde arriba, se miraba su cuerpo. Es decir, todas esas cosas también engañan y nos confunden. Correcto. Es cierto eso. Lo que pasa ahí es que en realidad lo que estaba, cuando la mente es algo parecido, vamos, un ejemplo, que el sueño, ¿verdad? Cuando uno sueña y a veces está soñando cualquier cosa, está medio, o sea, la mente está medio despierta, ¿no? No está despierta del todo y está soñando algo que es irreal. Y en la muerte pasa eso también, porque a veces nuestro organismo, ¿verdad? Es así, se va apagando la vida y por supuesto que nuestra mente puede funcionar mal, podemos ver una cosa, ver luz a través de un túnel o cosas por el estilo, ¿verdad? Y sin embargo es porque la muerte no llegó todavía. Cuando la muerte llega, ¿qué pasa? Se terminó todo. Ya no hay más pensamiento, no hay más nada, dejó de existir, no hay más tiempo. Y esta doctrina falsa trajo millones de millones, vamos a usar el dólar porque es la moneda que domina el mundo, de riquezas, ¿verdad? Y oro al poder religioso más grande del mundo que lo tienen acumulado. La gente entregaba todo lo que tenía, ¿para qué? Para sacar a alguien que estaba, un ser amado, que le decían que estaba sufriendo en algún lugar de tormento. La mentira más grande que podemos encontrar, ¿no? Pero a tal punto llegó ese poder apóstata, que de paso el sello 4 y 5 que veremos el sábado, ahí vamos a entender más de cerca lo que estamos viendo hoy, ¿no? Vamos a entrar a las 6 porque se nos escapó un poquito la hora, pero es normal, ¿no? En un tema como este. La pregunta 6 dice, ¿cuándo despertarán los que duermen en el sepulcro? Qué hermoso que Dios nos hable de algo, ¿no es cierto? Nos habla de la realidad de lo que es la muerte. Y yo le hago una pregunta en primer lugar. ¿No nos sentimos más felices de que sabemos que cuando alguien murió, aunque es triste, es terriblemente doloroso, perder a un esposo, perder a un hijo, perder a algún ser amado? Es terrible pensar en esto. Pero sabemos que esa persona, ese ser amado, no está sufriendo, no está padeciendo en algún lugar. Es parte del amor de Dios. Dios nos enseña, eso no es una mentira. O sea, simplemente no existe. ¿Hasta cuándo? La promesa de Dios. Ahí está el escrito, está de nuevo. Vamos a leer esto, ¿verdad? En el caso de Job, el gran patriarca Job, fiel hijo de Dios, estaba frente a la muerte, y frente a la muerte él creía que ya iba a morir, y entonces dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecho está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Bueno, miren las palabras de Job. ¿Cómo esperaba Job ver a Dios? Eduardo quiere hablar. Eduardo, hola, pastor. El otro día un pastor adventista hablaba que en los servicios fúnebres, incluso de nuestra iglesia, decimos que en paz descanse, como un deseo de que descanse en paz.
¿no? Que puede descansar en paz o no puede descansar en paz. Pero el hijo lo que hay que decir es en paz descansa, aunque sea el tipo más malo del mundo, por fin está descansando. No es un deseo de que yo tengo, bueno, que en paz descanse en vez de que siga sufriendo. Hay que decir directamente, en paz descansa. Ya se terminó todo lo bueno y todo lo malo. ¿Ok? Exacto, porque el Salomón dice, ¿verdad? Terminó, el odio y su amor y su odio fenecieron ya. O sea, las dos cosas. Y aquí Job es algo importante porque Job dice, yo sé que mi Redentor vive. O sea, Cristo, él sabía quién era su Redentor. Él tiene vida en sí mismo. Y al fin se levantará sobre el polvo a vencer sobre la muerte. Y luego agrega, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. A ver, ¿cómo esperaba? Ahí se sí, bueno. Acá dice clarito, ¿verdad? Después de deshecha está mi piel y mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, está hablando allí con toda claridad de que cómo pensaba ver a Job a Dios, en una existencia extracorpórea o en la existencia corpórea. Corpórea. Claramente, ¿no? Claramente, más clarito no puede estar. El patriarca de Dios, el gran hombre de Dios. De manera que es claro lo que dice allí. No tenemos por qué dudar. Hay muchos textos, hay parábolas en la Biblia y una cantidad de cosas que si no estudiamos como debemos, por supuesto que podemos caer en un engaño. Pero la Biblia es para estudiar entera, por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras. Y allá en la pregunta 7, que vamos llegando ya, vamos a leer lo siguiente. ¿Qué firme esperanza desea el Señor que tengamos? A ver, qué firme esperanza, allí se cortó también, voy a leer de nuevo. ¿Qué firme esperanza desea el Señor que tengamos? A ver, la esperanza que Dios, así como Dios quiere que entendamos que cuando morimos ya no somos más nada, también el Señor quiere que creamos con la misma firmeza otra cosa. Y es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, perdón, 1 San Juan capítulo 25, versículo 28 al 29, dice allí, ¿no? Sí. 28 y 29. Vamos a leer eso y después leeremos también el 51 en 1 Corintios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, no os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, tanto el justo como el malo. Nadie escapará del gran día de Dios. Y bueno, allí nosotros tenemos libre albedrío ahora para elegir entre creerle a Satanás o creer a Dios. Eso es algo que se está llevando a cabo. Todavía dura el tiempo de gracia y cuando termine el tiempo de gracia, por supuesto, allá no habrá más nada que hacerle. Pero aquí se acerca mucho Dios, ¿no es cierto?, para decirnos, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación, porque van a ser destruidos para siempre. Dios no va a permitir que el engaño y el pecado existan por la eternidad, sino que va a ser aniquilado el pecado para siempre, como dice hoy el Señor. El San Pablo habla mucho, y en 1 Corintios 15 es hermoso leerlo, pero el versículo 51 vamos a leer solamente hoy y dice lo siguiente. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando de los que tengan, a ver, ¿cómo lo digo? Los que estén vivos hasta el momento cuando Cristo regrese. No vamos a hablar de ese momento ahora, no es el tema, ya lo trataremos, pero es tal vez alguien dirá, yo quisiera decir, Dios sabe qué es lo que es mejor, porque no será fácil pasar por esos días, será muy difícil. Pero acá, dice el apóstol Pablo, aquí os digo un misterio, él exclama, es un misterio. No todos dormiremos, dice San Pablo, habla de la muerte. Entonces, ¿la muerte es un sueño o no es un sueño? Es un sueño, ¿verdad?
Sí, perdonen que me interrumpa con una cosa personal. Mi padre fue operado del corazón, él vivió 97 años, pero fue operado cuando tenía 60 y pico de años, 66 años por ahí, y les hicieron 2 bypass. El médico que lo operó fue el doctor Dupertuis, lo operó muy bien y realmente él pudo vivir muchos años más. Pero él, como fue compañero mío de clases cuando estaba en la universidad, el doctor Dupertuis, ¿no es cierto? Yo estaba cerca, al lado del quirófano, pero no estaba adentro, por supuesto. Salió de allí y me hizo una pregunta. ¿Quieres conversar algo con tu papá? Yo le dije, pero es peligroso. Y él estaba dormido completamente. No, pero un instante no hay problema. Y le dice al que tenía la orden de sacar un poquitito, la tenía apenas semidormido, casi al borde porque era mejor así. Y entonces el otro le sacó un poquito la anestesia. Y mi padre abrió los ojos y me vio. Y me dijo, hola, ¿me van a operar? Habían pasado 8 horas en la operación. ¿Se dan cuenta? O sea, es así el despertar, la inconsciencia a la conciencia. Y Pablo dice que es un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Vamos a recalcar, todos seremos transformados. Tanto el que esté vivo cuando venga Jesús, eso es lo que tenemos que entender. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos va a tener que hacer de nuevo. Porque estas células son ¿qué? Son mortales. Así no podemos evitar la eternidad. Y eso tenemos que saber, en un abrir y cerrar de ojos, tanto van a resucitar los que duermen en el Señor y nosotros, vamos a ponernos nosotros, si estamos vivos cuando Cristo regrese, el Señor nos ¿qué? Nos transformará a su imagen como fuimos en el principio, no en cuanto a la altura, digo esto, ni tal vez en el parecer como llegaremos a ser después de acuerdo al hombre original, porque si no, no nos conoceríamos más. Iremos creciendo a medida que transcurre la eternidad hasta alcanzar la altura que Dios quiso con el hombre. Pero las células nuestras serán inmortales cuando amanezca la gloriosa mañana de la resurrección. ¿Hay alguna pregunta? Tema lindo, ¿verdad? Hermoso por un lado, pero que el hombre ha torcido y tergiversado, no el hombre, Satanás y el ser humano que cayó en las manos del autor del pecado. Por lo tanto, no creamos lo que vemos. La vista puede engañar. Creamos a lo que al escrito está. Dios dice tal cosa y tal cosa es. Se terminó. No es nuestra razón la que tiene que entrar, sino es nuestra obediencia al Creador. Eso es lo que interesa, ¿no es cierto? De manera que Satanás podría presentarse hoy o alguna persona, podríamos seguir hablando, pero como se va la hora ya, ¿no es cierto? No vamos a hablar más, porque tal vez alguno está ya cansado de más o tiene alguna cosa que realizar. Acordémonos que en la esperanza gloriosa no hay nadie que realmente crea en Cristo y sea obediente a la palabra de Dios y pidamos a Jesús que Él nos resucite en el día postrero y confiemos en sus promesas y si seamos fieles, que va a quedar en la muerte. Nadie. Eso debe estar tan seguro en nosotros que sea nuestro consuelo. Todos los días tenemos que estar seguros de que viviremos la eternidad. Por eso el vivir en esta vida, Pablo dice, si para mí el morir es ganancia, pero si tengo que vivir más por el Evangelio, entonces bueno, yo voy a vivir un poco más para ayudar en predicar el Evangelio. Pero para mí, esta vida no sirve para nada, yo espero la otra, la vida eterna, ¿no es cierto?, para la cual fuimos creados. Que Dios nos acompañe. ¿No? Si hay alguna pregunta, si no hay una pregunta, vamos a ir cerrando por la hora simplemente. Pero si hay alguna otra pregunta, hoy hubo algunos que no pudieron estar, avisaron inclusive porque había problemas. Bueno, a veces pasa así el miércoles. Pero vamos a pedir a Dios que nos ayude para que seamos fieles, que podamos impartir esta verdad eterna a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque los mensajes angélicos dicen con claridad que es esto, ¿no es cierto?, lo que tenemos que enseñar con claridad al mundo entero que está engañado. Vamos a orar. Yo voy a pedir hoy, porque si no vamos a demorar, ¿no es cierto?,
Voy a pedir a Mari si nos puede dirigir en la última oración. ¿Puede ser, Mari? Sí. Amante Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras la verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, que tengamos sabiduría, Señor, podamos entender correctamente tus mandatos. Bendito Dios, te rogamos una bendición para cada uno de los que estamos aquí, para las familias que representamos, Señor, y para todas aquellas personas que están deseosas de conocer la verdad. Acuérdate, Señor, de cada uno de nosotros y acompáñanos en nuestras tareas en el resto de la semana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por vuestra presencia, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe a todos y que podamos andar siempre en los caminos de Dios. Que descansen bien. Un feliz descanso. Chao, chao. Chao, chao, chao.